siento muy contento de estar aquí. Este es un tema especial. Es un tema especial porque la próxima semana empezamos nuestra serie de Romanos, en donde vamos a comernos las Escrituras, y realmente creemos que el conocer las Escrituras paso por paso va a transformar nuestras vidas en este fabuloso carta a los Romanos, que realmente ha sido la bandera de tantos líderes cristianos reformadores por mucho tiempo. Así que la próxima semana empezaremos una serie especial. No quiero que falte la próxima semana para el lanzamiento del estudio de la carta a los Romanos. Mientras tanto, ya les pedí que empiecen a estudiar la epístola a los Romanos. Por favor, empiecen a estudiar para que no lleguen en cero la próxima semana, sepan de lo que estamos hablando. Así que empiece a estudiarla, empiece a leerla. Pero mientras tanto, el día de hoy tenemos un tema especial, un tema que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace tiempo, y realmente le he pedido que me ayude. Esta es más que nada una clase, por eso estoy en el formato de sharing de clase en este momento. Y la verdad que tengo mucho material, y voy a tratar de comprimirlo y de hacerlo lo más entendible posible, y también que hacerlo lo más concreto posible, pero que sea una herramienta para que usted entienda el tema que vamos a tratar. Y es un tema muy relevante. Si tú no tienes mucho tiempo viniendo a la iglesia, es un tema que te va a ayudar mucho a entender muchas cosas, porque pareciera que es un tema tabú, un tema que muchas veces provoca disputas, un tema que muchas veces provoca descontento, un tema que muchas veces provoca que gente se vaya de las iglesias, un tema que muchas veces provoca que gente que no viene a las iglesias nos acuse y nos señale. O sea, es un tema tensión, es un tema que de repente no se vuelve fácil de tratar. Inclusive es un tema que dentro de la misma cristiandad, dentro de las mismas iglesias cristianas, se ve de diferente manera, y muchas veces, si no se tiene la madurez, llega a ser de tanta tensión que se disputa entre cristianos el tema. Así que es un tema muy importante, y lo que yo quiero que hoy quede en tu corazón es cómo nosotros vemos este tema, cómo lo enseñamos, cuál es nuestra aproximación a este tema, para que ustedes tengan una expectativa correcta, bíblica. Porque una de las cosas que veo es que muchas veces gente que, por ejemplo, está en contra del tema, trata de justificar su posición negativa bíblicamente, y cuando yo los escucho digo, lo que pasa es que no tienen suficiente fuerza bíblica para poder negar lo que está diciendo ahí, o censurar o cuestionar lo que está diciendo ahí. Lamentablemente, si no hay una enseñanza como la quiero dar, ustedes pues van a ver el internet, y van a ver videos, y van a ver YouTube y Facebook, y van a escuchar enseñanzas. Y si ustedes no tienen la enseñanza doctrinal adecuada, bíblica adecuada, ustedes pues hasta podrían cuestionar o confundirse o creer lo que sea. Y lo que yo quiero hablar el día de hoy, porque dicen, bueno, pero ¿qué tema es? ¿Qué tema es? ¿Qué tema es? Y lo que yo quiero hablar ahora es, el tema le puse generosidad más allá del diezmo. Generosidad más allá del diezmo. Y obviamente ya nomás lo mencioné, ya empezó la tensión. Van a hablar del dar, van a hablar del diezmo, van a hablar, y ya empezó la tensión. Esto realmente no me llama la atención, porque por eso lo estoy trayendo a colación. Quiero decirles que muchas veces los pastores no quieren hablar de esto, y invitan a un pastor invitado para que hable de esto, porque sienten que se sienten mal al hablarle de su congregación, como que decir, pues ¿cómo yo les voy a hablar del dar? Bueno, yo no me siento mal, le voy a decir por qué. Porque para mí no es lo que ustedes dan. No es, o sea, si yo dijera, no, pues es que van a pensar que voy a enriquecer, van a pensar que me lo voy a clavar, van a pensar que estoy manipulándolos para dar, pues quizá me sentiría mal, invitaría a nuestro apóstol Jesse a dar esta lección. Como no pienso nada de eso, tengo mucha libertad para hablarles de estas cosas, porque sí tengo una responsabilidad de educar a nuestra iglesia en lo que nosotros creemos y pensamos en cuanto a esto. Así que es una enseñanza. Algunos de ustedes, si son nuevos, quizás se van a quedar como, yo nunca he escuchado eso, ¿quién es ese? Porque voy a ir a través de la Biblia, y voy a tratar una vez más de ser muy concreto, porque ya prediqué en la mañana esto, ya lo enseñé en el Campus Sur. Entonces como que ya tengo una evaluación de a qué entrar y a qué no entrar, por tiempo, más que nada por el tiempo. Pero empecemos. Queremos hablar de generosidad más allá del diezmo. Y lo que quiero empezarle a decir en esta hora es que el dar es mucho más allá de algo que surgió en la ley, que algunos, o lo que conocemos como la ley, la dispensación de la ley. Es algo que surgió mucho más allá de lo que Jesús hubiera dicho acerca del dar, o que los apóstoles en el libro de los Hechos, en sus epístolas, hubieran dicho acerca del dar. Quiero regresar, y este punto casi no se trata, y yo quiero tratártelo, inclusive quiero fundamentar la mayoría de las enseñanzas sobre este punto que te voy a decir, que cuando se habla del dar, no he visto que se trate.
y nada más se va el diezmo y se va esto, pero este punto que estoy a punto de decirte es fundamental para mí. Yo creo que nosotros debemos entender la generosidad y el dar con un respecto del principio de que somos hechos a la imagen de Dios. Somos hechos a la imagen de Dios. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y yo te voy a pedir que si tú tienes tu flyer de bienvenida, puedes apuntar en el espacio que tienes para apuntar los textos bíblicos, las ideas principales para que tú las estudies, porque voy a meter mucha Biblia hoy. Voy a ir sobre bastantes textos bíblicos, nos vamos a meter en mucha Biblia, así que lo puedes apuntar. Dios nos hizo a su imagen. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te hizo a su imagen. Ahora, quiero decirte algo. Uno de los atributos de Dios, una de las características de Dios es que Dios es generoso. Dios es una de las características de unos de los atributos de Dios. Fíjese lo que dice Génesis 1:27 al 29. Génesis 1:27 al 29, se los leo, está en pantalla, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenaos la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que dé semilla, os serán para comer. Escuchen, ¿quién creó todas las cosas? Dios creó todas las cosas. Por tanto, ¿quién es el dueño de todas las cosas? ¿Nosotros no somos los dueños? El dueño es el creador. ¿Sí? Él crea. Si nosotros, si usted y yo creemos que Dios creó todas las cosas, luego entonces entendemos que el dueño de todas las cosas es Dios. Y aquí lo que estamos viendo es que Dios crea al hombre, Dios crea a la mujer, y acto seguido los bendice y les dice que van a sojuzgar, van a señorear sobre la creación. Les está dando una posición de administradores, no de dueños, Dios es el dueño, pero de administradores. Número uno, Dios es tan generoso que le dice: mira, yo creé todo esto es mío, pero yo te voy a poner sobre mi creación. Tú vas a señorear, tú vas a ser autoridad sobre esta creación. Y no solo vas a ser autoridad, yo quiero que tomes de las plantas y sean para tu alimento. Toma para comer lo que necesites. No te preocupes, es mi creación, es mío, pero gózate, úsala, tómala. Eso nos enseña que Dios es un Dios generoso. ¿Está conmigo? Dios no simplemente dijo: pues a ver cómo te las arreglas, mano. Ya te creé, y a ver, arréglatelas como tú quieras. Al contrario, lo primero que hace es: y los bendijo Dios. ¿Sabe que las primeras palabras de Dios al hombre es: y los tomó Dios y los bendijo? Fíjese qué precioso, los bendijo. Y les dio administración sobre la creación. Y les dijo: pueden usar lo que he creado para su sustento. Es mío, pero se los doy. Porque Dios es un Dios generoso. Di conmigo: Dios es un Dios generoso. Es parte de sus atributos. Ahora, escuche, dijimos que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Es decir, parte de la imagen que Dios dio al hombre es la generosidad. En teología se llaman que hay características transferibles y no transferibles. Hay características de Dios, atributos de Dios que pueden comunicarse, y hay atributos de Dios que no se comunican. Por ejemplo, Dios tiene atributos entonces no comunicables, como es la omnisciencia. ¿Usted sabe qué es ser omnisciente? Que todo lo sabes. Eso no se lo comunicó al hombre. Nosotros no sabemos todas las cosas. Esos son atributos no comunicables. Dios es todopoderoso, todo lo puede. Eso no nos lo comunicó, nosotros estamos limitados en nuestro poder. Sin embargo, hay atributos comunicables que se comunicaron en la imagen de Dios al hombre. Parte de esos atributos comunicables es la generosidad, porque Dios es generoso, lo mostró desde que creó al hombre y dándole la creación para que el hombre pudiera administrarla y pudiera tomar de ella para su sustento. Así que uno de los atributos comunicables de la imagen de Dios al hombre es la generosidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios creó al hombre para ser generoso. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te creó para ser generoso. Ahora, ¿qué pasó? Porque lo que vemos ahora en el hombre es envidia, lo que vemos es codicia,
lo que vemos es avaricia, lo que vemos es egoísmo. Es decir, lo contrario a la generosidad, lo contrario a la imagen de atributo transferible, comunicable de Dios al hombre. Lo que pasó, nosotros sabemos la mayoría de la historia. Si usted no se la sabe, se le digo el momento. El hombre pecó. El hombre fue en contra de la voluntad de Dios. Y cuando fue en contra de la voluntad de Dios, la imagen de Dios en el hombre se deterioró, decayó, le dio entrada a cosas que no eran conforme al corazón de Dios. No se extinguió completamente, pero se deterioró, se transformó completamente, se transformó en el hombre. Así que en lugar de existir generosidad, entró la avaricia, entró el egoísmo, entró la codicia, entró la envidia. Eso Dios no lo puso en el corazón del hombre. Eso entró con el pecado del hombre. Lo que había en el corazón del hombre era lo contrario, era la generosidad. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te creó para ser generoso. Entonces ahora dile: ¿y por qué eres envidioso? Y le va a decir: el pecado, hermano, el pecado. Escuche, este punto que a veces no se habla es un punto principal para entender el dar en el redimido, para entender por qué damos. Si no entendemos esto, simplemente encajonamos el dar al diezmo, que ahorita vamos a ver por qué creemos que es real el día de hoy, pero simplemente lo encajonamos como si fuera una ley, cuando el principio está en un reconocimiento de Dios y en un ser generoso, aún más allá de una ley. ¿Por qué? Porque Dios es generoso, y porque Dios nos creó para ser generosos, y porque el pecado entró al mundo, y con el pecado entró esta deformación, se corroyó esta imagen, y entonces está lo opuesto, y está la envidia, y está la codicia, y está la avaricia, y está el egoísmo, en lugar de que se presente la generosidad. Y uno de los ejemplos más gráficos de esto es la historia de Caín y Abel. ¿Alguien ha escuchado de Caín y Abel? Vamos a leerlo precisamente en Génesis 4, 2 al 4. Y esto es muy cerca de la narración de la caída del hombre. Estamos hablando que el hombre cayó, la imagen de Dios en el hombre se deterioró. En lugar de haber generosidad, estamos hablando de la generosidad. Obviamente hay muchos aspectos de la imagen de Dios en el hombre, estamos hablando de la generosidad. En lugar de hablar de haber generosidad, entonces hay codicia, envidia, ira, todas estas cosas. Y una de las muestras de esta corrosión de la imagen de Dios en el hombre, para que no se mostrara generosidad como era, sino lo contrario, está en el ejemplo de Caín y Abel. Y Caín y Abel es el capítulo 4, es decir, apenas en el capítulo 3 estaba narrando la caída del hombre. En el capítulo 4 se empieza a narrar Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Leo del versículo 2 al 4. Capítulo 4, Génesis. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Está hablando de dar a luz. Adán y Eva dieron a luz, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Qué fue Abel? ¿Qué fue Abel? Pastor de ovejas. ¿Y Caín qué fue? Labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y esto nos enseña varias cosas muy interesantes. Lo primero es que aquí no se habla, en esta primera mención del darle a Dios, no se habla de diezmo, se habla de ofrenda. Está conmigo, trajeron una ofrenda. Ahora, menciona que Caín y Abel trajeron del fruto de su labor. Uno trabajaba con animales y del fruto de su labor trajo una ofrenda, y Abel trabajaba con los animales, Caín con las plantas, con los vegetales, y trajeron un fruto de su labor. Ahora, a menos que usted sea ganadero o que sea agricultor, pues usted no traería una ofrenda de esa clase, porque usted no es ganadero ni agricultor. Y tal vez diga: entonces ya me zafé de la ofrenda, porque no soy ni agricultor. No, hay un principio implicado aquí, un principio muy importante. Escuche, Abel trajo entonces de una ofrenda, Caín trajo una ofrenda, pero había una diferencia entre las ofrendas. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, y Abel trajo de lo mejor y de lo más gordo. Escucha que hay una diferencia de ofrendas. Y escuche lo que le voy a decir. ¿Quién le enseñó a estos hombres a dar ofrenda?
Pues quién sabe, ¿verdad? Pues no sé, porque ahí no dice. Apenas en el capítulo 3 habían caído. Y ahora ya en el capítulo 4 traen ofrenda. ¿Quién les enseñó a dar ofrenda? ¿Quién les enseñó que tenían que traer a Dios esta ofrenda como un reconocimiento de que Dios era el Señor de todo? Que Dios le daba esos animales, que Dios le daba esos vegetales, que ellos solo eran administradores, que tenían que ser generosos con Dios. ¿Quién les enseñó? Pues podemos asumir que pues quizás sus papás, porque sus papás que se entendieron desde un momento antes de la caída que eran generosos, tenían que reconocer a Dios. Pero hubo un problema, cuando cae el hombre y nacen Caín y Abel, aquí ya la imagen de Dios estaba distorsionada en ellos, ya no estaba pura, tanto así que escuche lo que pasa. Uno de ellos trae generosamente de lo mejor y de lo más gordo, y el otro solo trae una ofrenda. Uno fue generoso, el otro lo hizo religiosamente, por costumbre, porque así es, porque así me enseñaron, bla. Pero Dios lo vio, porque Dios vio el corazón. Porque a veces creemos, no, pues tú llévale algo a Dios, Dios es bueno y te acepta la ofrenda. Dios lo vio y dijo, a este se le acepto y a este no. ¿En qué basó Dios su aceptación o no de la ofrenda? En discriminación racial, en intolerancia, en que uno era demócrata y el otro republicano, en que uno era del PRI y otro del PAN. ¿De en qué lo basó? No, nada de eso. Lo basó en decir, tú me trajiste generosamente de lo mejor. No nada más me trajiste algo de lo mejor, y este nada más cumplió. Dios ve lo que le damos, y esto está muchos años antes del diezmo, del dar regulado, de todo, porque hay un principio de generosidad. Escucha, aquí hay dos principios implicados: un principio de generosidad y un principio de reconocimiento a Dios, que no tiene nada que ver con la ley, sino con el corazón de un verdadero adorador, de alguien que verdaderamente reconoce a Dios. Y este punto no se toca, se van hasta que si es de la ley, que si no es de la ley, que si ahora, que si no ahora. No, regrésate, más, Génesis 4, más, Génesis 2, más, regrésate. Dios es generoso, nos hizo a su imagen, nos comunicó una característica especial, generosidad. Se atrofió esa imagen por el pecado, y vino la avaricia, la codicia, el egoísmo, y viene Caín y Abel, y uno demuestra generosidad y reconocimiento a Dios, y el otro simplemente da algo, y Dios dice, este sí y este no, no la apruebo. Y empieza a formarse la realidad de que Dios quiere que aquellos que le sigamos seamos generosos y reconozcamos su señorío sobre todas las cosas, que Él es el dueño y que nosotros solo administramos, y que cuando nosotros damos, estamos reconociendo que de Él es todo y que somos generosos. Y seremos generosos no solamente cuando traigamos algo, sino cuando traigamos de lo mejor. Esto no lo inventó un pastor que se quiere hacer rico. Esto, como lo acabamos de ver, está en las Escrituras. De cualquier manera, amado hermano, usted lo puede hacer o no, porque Dios no le dijo, te digo que me trajera lo mejor. Dios simplemente le dijo, esto acepto y esta no. O sea, no es obligado, es de convicción. ¿Está conmigo? Y entonces podría surgir la pregunta, bueno, pero entonces, ¿de dónde sale el diezmo? Si antes del diezmo estaba el corazón de generosidad y de reconocimiento que Dios es el dueño y señor de todas las cosas, o sea, ¿cómo empieza el diezmo, pastor? Porque ahora lo escuchamos por todas partes. ¿Qué onda? ¿De dónde surge eso? La primera mención del diezmo en las Escrituras surge con un episodio que narra a dos caracteres: Abraham, que algunos de ustedes ya lo han escuchado, y otro carácter muy especial que solo se menciona en este pasaje y después hasta el Nuevo Testamento, que les explica en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, qué había pasado en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Este personaje es Melquisedec. A ver, repita conmigo, Melquisedec. Y entonces usted dice, ¿y quién es ese? ¿Verdad? Ese no lo había escuchado. ¿Es algún apóstol, profeta, evangelista? No, Melquisedec es un caso único. Un caso único, intrigante, y es, que ahorita lo voy a leer, donde por primera vez se menciona el diezmo al dar en las Escrituras.
Todavía el pueblo de Israel no estaba formado, todavía no había una ley acerca del diezmo, no había nada. Sin embargo, se menciona que Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Vamos a Génesis, todavía en el primer libro de la Biblia, capítulo 14, Génesis 14, 17 al 20. Génesis 14, 17 al 20, y lo voy a leer, lo pueden leer en pantalla, lo pueden apuntar. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es al valle del rey. Salió a recibir a Abraham. Ahorita les explico el contexto. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que es rey de paz, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y este no es Marcelino, para que quede claro. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es la primera mención en la Biblia de que alguien da los diezmos. No tiene nada que ver con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel como tal todavía no había sido formado. En Abraham sería formado, en la descendencia de Abraham, pero todavía no había sido formado el pueblo de Israel. Obviamente hay gente que sabe la Biblia y lee esto y dice: eso no puede ser parte de lo que se enseña como el diezmo, porque bueno, eso es una situación única, y aparte Abraham no dio de lo suyo, sino dio de lo que rescató, dio de lo de los otros, y entonces así dio. Y te dicen como mofa: ¿eso quiere decir que le tienes que ir a robar a tu vecino para darle el diezmo a Dios? Y déjeme explicarle por qué está diciendo esto. Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot, y Lot vivía en una ciudad que se llamaba Sodoma. Le voy a concretar ahí porque no tengo tiempo para hacerle toda la historia, contarle toda la historia. A Sodoma vinieron reyes a atacar y saquearon la ciudad de Sodoma con todo y el sobrino. La vencieron y le quitaron todo a Sodoma. Vencieron al rey de Sodoma y toda su gente, y ahí estaba Lot, el sobrino de Abraham. Huyeron. Cuando la noticia llegó a Abraham que habían cautivado a su sobrino, él, con los sirvientes que tenía y algunos aliados, dijo: vamos a rescatar a mi sobrino porque lo llevan cautivo con todas sus pertenencias y todas las pertenencias de Sodoma, entre otras ciudades. Así que vamos a rescatarlos. Los que habían vencido a Sodoma eran varios reyes. Eran 5 reyes que habían atacado. Eran mucha gente que había atacado. Y dice la palabra que Abraham solo fue con 300 sirvientes y algunos aliados a tratar de recuperar a Lot y a todo lo que se había robado estos 5 reyes. Historia corta: los vencieron. Abraham venció con esa poca gente. Abraham sabía que había obtenido la victoria por parte de Dios. Recuperó a Lot, recuperó todo lo que esta gente se había robado, y ya lo traía todo él. Ahí es donde empezamos a leer. Y cuando traía todo lo recuperado, salió al encuentro el rey de Sodoma, que era un rey que había sido vencido, y salió también Melquisedec, rey de Salem, que significa rey de paz, y que dice aquí: sacerdote del Dios viviente. ¿Dice eso? ¿Sabe por qué es muy extraño? Porque ahí no había sacerdotes del pueblo de Israel. Los sacerdotes del pueblo de Israel vinieron muchos años después, porque todavía no había pueblo de Israel. El pueblo de Israel surgió con Abraham y con sus hijos y con sus nietos. Así que es muy extraño que ahí dijera sacerdote del Dios. Si no, ni Abraham sabía de los sacerdotes. Eso se lo dio muchos años después a Moisés. Así que es muy peculiar que diga que salió sacerdote del Dios viviente. Y sale, escuche. El libro de los Hebreos dice que este Melquisedec es un tipo de Jesucristo, del sacerdote, de nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué hizo Melquisedec? ¿Qué fue lo primero que hizo, según lo que leímos? Le dio pan y vino. Le dio pan y vino. Y podría entrar otra enseñanza de la última cena, cuando Jesús reparte y el pan y el vino, pero eso es otra enseñanza, después se la voy a dar. Parte de Romanos vamos a ver eso. Pero es un enlace con Jesucristo. Es un tipo con Jesucristo. Y lo que está diciendo básicamente otra vez es: antes de pedir, dio, porque Dios es generoso. Diga conmigo: Dios es generoso. Y después de darle, lo bendijo como Dios había hecho con el hombre. Y lo bendijo: y bendito sea el Dios Altísimo que te dio todo esto. Cuando lo escuchó Abraham, en respuesta
a reconocer que ese hombre era de Dios, era un representante de Dios, y que estaba diciendo palabra de Dios al decirle: Dios te ha entregado a tus enemigos en tus manos. Dios no dijo: muchas gracias, Melqui, pues qué buena onda, man, vamos a echarnos un cabrito. No, dice que le dio los diezmos de todo, de todo, de todo, ¿qué? De todo lo que había recuperado. Y entonces dicen: ya ves, no era suyo. No, escuchen, cuando seguimos leyendo, dice que el rey que había sido robado, ¿verdad? Le dice: ¿sabes qué? Quédate con todo, solo dame a la gente. Y le dice a Abraham: ¿sabes qué? Yo no voy a quedar con nada tuyo. Solamente se tomó lo que los jóvenes que me ayudaron a conquistar han agarrado, y lo que agarraron también mis aliados que me ayudaron con esto. Fuera de eso, toma todo tuyo. Escuchen, el hecho de que digan algunos que él estaba diezmando de lo que no era suyo es un poco cuestionable. ¿Por qué? Porque no le pidió permiso a los reyes conquistados para dar el diezmo de todo. O fue con los otros reyes y le dijo: ¿qué les parece si damos el diezmo aquí a Melquisedec? Porque pues un sacerdote del Dios. No, él no les dijo nada, él tomó el diezmo de todo y se lo dio. No le tomó la opinión al rey al rey conquistado, simplemente se lo dio. Y cuando vino el rey conquistado y le dijo: si quieres, nada más regrésame la gente, le dijo: no, yo no quiero nada tuyo. Yo decido entregártelo. Nada más te digo que yo le dije a mi gente que comiera, y también a estos aliados que vinieron conmigo que agarraran lo suyo. ¿Quién estaba administrando eso? Abraham. Y el que decide qué se hace con las cosas es el dueño de las cosas. No importando que el otro hubiera dicho: pero es mío. No, mijito, yo lo recuperé, tanto así tengo autoridad sobre esto que ya di el diezmo. Ya le dije a la gente que comiera, y a mis aliados ya le dije que agarraran lo que tengan que agarrar, y yo decido no quedarme con nada tuyo. Llévatelo. Yo decido. Yo tengo autoridad para quedármelo, pero no voy a quedar. Llévatelo. No vayas a decir que luego tú me enriqueciste. Lo que estoy diciendo básicamente es que la alegación que se dice que Abraham no diezmó de lo suyo es cuestionable, porque al último administró todo lo que traía, decidió en qué se gastaba, y no pidió permiso de nadie para diezmar de todo lo que traía a Melquisedec. ¿Por qué diezmó? Porque reconocía que Melquisedec era representante del Señor, y reconocía que el Señor le había dado la victoria sobre todos esos reyes, que de Dios era todo y que de Dios era la victoria. Y la respuesta no solo fue un gracias, gloria a Dios, yo me alegro tanto con el Señor que es tan benevolente. No, es: voy a dar los diezmos de todo, porque es mi manera de reconocer de que Dios me dio la victoria. ¿Me está escuchando? Y todavía no había ley. Todavía no había. Dios no había exigido, Dios no le exigió a Abraham: a ver, Abraham, por ley tú tienes que dar los diezmos, no te hagas, suéltalos. No. Pero Abraham había estado caminando con Dios, y aunque había tenido muchos errores y defectos, tenía una imagen ahí, tenía un paralelo de generosidad, de reconocimiento. Y uno podría decir: ¿y por qué dio el diezmo? ¿Por qué no dio el 5%, el 3% o el 50%? Pues no sé por qué dio el 10%. Lo que sí sé es que es una cantidad que vamos a empezar a encontrar por toda la Biblia, ¿no? Quizá uno puede decir: pues hubiera sido generoso, le hubiera dado todo, pues de todos modos lo iba a regresar, se lo hubiera llevado Melquisedec. Yo no sé por qué dio el 10%, por qué la Biblia empieza a decir: y dio el diezmo de todo. El diezmo de todo es el 10% de todo lo que traía. ¿Por qué el 10%? No sé, pero lo empezó a dar. Ahora, esta fue la primera mención del diezmo en las Escrituras. No hay otra mención. Para mí es un buen parámetro para decir que el diezmo va más allá que la ley. Inclusive que antes del diezmo está la generosidad, pero siempre está una acción del dar del hombre para reconocer que Dios es el Señor de todo, que Él es bueno y que Él nos da la victoria, y que estamos agradecidos con Él y que tenemos que ser generosos. Esos principios son recurrentes. Después hay otra historia que no voy a entrar, que todavía no se llega a la ley, que es la historia de Jacob, donde Jacob le promete dar a Dios todos los diezmos de lo que Él le dé. Ahorita yo no voy a entrar porque no tengo tiempo, pero mire, le voy a dar el pasaje para que usted lo estudie en su casa. La segunda mención del diezmo en las Escrituras no es en la ley tampoco, es en cuanto a Jacob, y lo puede estudiar en Génesis 28, 20 al 22.
Génesis 28, 20 al 22. Y yo le voy a pedir que lo estudie. Obviamente hay gente que tiene sus objeciones para decir que esto nos enseña que debíamos de diezmar. Y yo apelo a que usted lo estudie así, léalo. Ore a Dios, para mí está muy claro. Lea todo el capítulo 28 y para mí está muy claro. No voy a entrar, aunque yo lo tengo bosquejado aquí porque no tengo mucho tiempo. Pero la segunda mención del diezmo ni siquiera es cuando llega la ley. Es decir, cuando Dios exige el diezmo, es también antes de la ley. Y precisamente quiero entrar a donde el dar con el diezmo se convierte en una ley. El pueblo de Israel empieza a ser constituido. Dios escogió al pueblo de Israel para manifestar su gloria, para darle sus preceptos, para darle sus mandamientos, y que por el pueblo de Israel viniera el Mesías. Y es una de las cosas que vamos a ver en Romanos la próxima semana, en donde vemos que es imposible ser antijudío teniendo un Mesías judío, teniendo toda la enseñanza de los apóstoles judíos. O sea, va a ser muy difícil, pero eso lo vemos ver la próxima semana en cuanto a esto. Simplemente lo que te quiero decir es que Dios escogió al pueblo de Israel y le dio mandamientos, le dio leyes. Y a través de esas leyes se quería revelar. Y una de las leyes que Dios les da es la ley, ahora sí, por mandato. Las dos menciones anteriores Dios no les había pedido el diezmo. La mención de Génesis de Caín y Abel no se narra de que Dios había pedido ofrendas, simplemente ofrendaban. No quiere decir que no las haya pedido, pero no hay una narrativa de que así fuera. Aquí era ley. Aquí Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes me van a dar el diezmo. Ahora, lo que muchos no conocen es que Dios no solo pidió un diezmo, sino que pidió 3 diezmos. Dicen, no, ahora sí, ya mejor con uno. No, yo le estoy diciendo al pueblo de Israel. Escuche. En su trato de Dios con Israel, y le voy a decir, porque se los voy a explicar cuáles son. En su trato de Dios con Israel, Dios no le pidió un diezmo. Cuando nosotros leemos las Escrituras, precisamente empezamos a ver en el Antiguo Testamento, cuando Dios le empieza a dar la legislación al pueblo de Israel, la constitución, si usted quiere llamarlo así, al pueblo de Israel, vemos que no es un diezmo nada más, son 3 diezmos. Y quiero hablarle de estos 3 diezmos. El primer diezmo era el diezmo de los recursos del pueblo para la manutención de aquellos que servían en el tabernáculo. Números 18, 21 al 24. Números 18, 21 al 24 dice de la siguiente manera: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad para su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así que el primer diezmo era para que el pueblo de Israel agarrara de todo lo que surgía de la agricultura, de la ganadería. Y quiero decirles algo, porque si hay gente que dice, bueno, no somos ni agricultores ni ganaderos, para nosotros no es el diezmo, es para ellos tenían que dar el diezmo de eso. Bueno, es obvio, si usted estudió un poquito de cultura general, que en aquellos tiempos lo que dicen en inglés assets se medía no tanto en moneda, sino en cuántos ganado tenías, en cuántos cultivos tenías. Es decir, una gente con mucho dinero era una gente que tenía, digamos, muchos camellos, muchos vacas, muchas cabras, ¿verdad? Entonces hasta decían, no, tuvo cuántas cabras, tuvo cuántos animales, tuvo tantos, porque era tu liquidez. No se medía tanto en situaciones de moneda, sino cuántos animales tienes, cuánta agricultura tienes. Eso es lo que tú has sido bendecido, eso es lo que tú tienes. Por tanto, cuando Dios pide el diezmo, le pide a una sociedad que mide sus pertenencias, lo que tiene, cómo ha sido prosperado, en términos muchas veces y en la mayoría de ganadería y muchas veces en el término de la agricultura. Nosotros no trabajamos así ahora. Eso no quiere decir que no tengamos recursos, quiere decir que nuestros recursos no se miden en cuántas vacas tenemos o cuántos elotes tenemos. No sé si me doy a entender, ¿sí? Aún todavía en varios pueblos de Latinoamérica es así. O sea, tú ves a los rancheros y te empiezas a decir, tengo tantas cabezas, ¿no? Ay, ¿cómo que cuántas cabezas? Ha de ser Z, ¿no? No, digo de ganado.
De ganado. No, ese tiene mucha lana porque tiene tantas cabezas. O ya te dicen, no, ya estamos procesando el trigo porque esta cosecha vino muy buena. Y tienen hasta sus tractores, Mercedes-Benz y todo esto, ¿verdad? Y dices, gente, son ganaderos. Todavía hay, pero lo regular es que en las ciudades nosotros no medimos nuestras finanzas por medio de eso. Se lo quiero decir porque sí hay gente que dice, ni soy ganadero, ni soy agricultor, yo no tengo que dar el diezmo. O sea, yo no entro en eso, tengo que hacer esta aclaración. ¿Sí? Aunque parezca, para mí es obvia, pero tengo que hacer esta aclaración. Bien, así que el primer diezmo que les pedía, les decía, van a dar el diezmo de todo y se lo van a dar a los levitas. Los levitas eran una tribu de Israel que Dios había consagrado para el servicio en el templo. Nada más hacían eso. Y Dios le dijo a todas las demás tribus que les dieran el diezmo, porque todas las demás tribus tenían terreno, se les había dado posesión territorial. Podían tener muchas cosas de esas y los levitas no tenían nada de eso. Así que Dios le dijo, yo les voy a dar el diezmo de ustedes porque ellos no tienen posesión territorial y ellos van a trabajar para mí en mi templo. Así que ustedes les van a dar el diezmo a ellos. Es el primer diezmo. ¿Está conmigo? Pero hay un segundo diezmo. Y el segundo diezmo era más un ahorro. El segundo diezmo en Deuteronomio 14, 22 al 27. Deuteronomio 14, 22 al 27. Y este ahorro se los pide a Dios para que el primer diezmo ellos no lo administran, el pueblo lo entregan y los levitas lo administran. El segundo diezmo que está ahí en Deuteronomio 14, 22 al 27, el pueblo lo administra porque era un ahorro del 10% para que pudieran ir a las fiestas de Jerusalén cada año a adorar. Los judíos tenían por ley que ir a adorar a Jerusalén por lo menos una vez al año, y eso costaba dinero, y eso costaba tanto dinero como comida, como muchas cosas que tenían que estar allá. Así que Dios les decía, como vas a tener que ir cada año a Jerusalén, vas a tener que ahorrar el 10% de tus ingresos para que puedas hacer el viaje. Si no, me vas a decir, no tengo dinero, no voy a ir. Así que vas a tener que hacer un ahorro del 10% para ir allá. Actualmente no vamos a Jerusalén, pero yo le puedo decir algo. Sería bueno que haga un ahorro para cuando haya un congreso, para cuando haya un seminario, y usted pueda decir, ay, si voy a ir a capacitarme más, acercarme más a Dios, quiero servirle más, y si tengo dinero porque tengo un ahorro para eso. Y normalmente, en lugar de tener ahorros para eso, decimos, la palabra de Dios no se cobra. ¿Por qué cobran? ¿Por qué cobran? Y yo siempre les digo, si la palabra de Dios no se cobra, entonces no compres Biblias. Hello. Te gastas $30 en la Biblia si la palabra de Dios no se cobra. Dios al pueblo de Israel le dijo, vas a tener que ahorrar el 10% de tus ingresos porque quiero que vayas a Jerusalén a adorar, y vas a necesitar gastos de viaje, y vas a necesitar gastos de estancia, y vas a necesitar para ofrecer tus sacrificios allá. Así que tienes que ahorrar. Y la persona que está a tu lado, tienes que ahorrar, ¿no? Y aquí muchos van a decir, pero yo no soy del pueblo de Israel. Pero eres sabio. Y el tercer diezmo, ¿sabe para qué era el tercer diezmo? Algo maravilloso que siempre ha estado en el corazón de Dios y que habla precisamente también de esa generosidad. Deuteronomio 14, 28 al 29, se los leo. Deuteronomio 14, 28 al 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en 3 ciudades. Y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Sabe para qué era el tercer diezmo? No se recogía cada año, sino cada 3 años, para los pobres. Habla de la generosidad otra vez. Vas a ahorrar algo porque quiero que seas generoso con el que no tiene. Pero acuérdense que eso era aparte de lo que le iban a dar a los levitas. ¿Sí? Este es el tercer diezmo. El primer diezmo era para los levitas. Es importante porque ahora hay gente que dice, yo ya le di a los pobres, ya no voy a dar en la iglesia. Bueno, aquí, aunque no somos israelitas, se lo voy a explicar cómo aplica a nosotros. Aquí hay 3 diezmos. Uno de ellos es un ahorro específico para darle al necesitado, que puede ser desde levita también, como una ayuda especial, hasta al huérfano, a la viuda. ¿Qué vas a hacer para ayudarle a otros? Tienes que tener un ahorro para ayudarle a otros. Quiero decirle algo, es bueno que usted lo entienda.
nosotros como iglesia tenemos un ahorro para ayudar a la gente en necesidad. Ese ahorro que tenemos es porcentual y surge de sus diezmos y ofrendas. Y semanalmente, porcentualmente, entra una cantidad de ese ahorro que le llamamos una cuenta de generosidad precisamente. Porque muchas veces pueden ser algunos de ustedes no tienen que estar ni en la congregación, vienen y nos pueden decir: pastor, no tenemos para la luz, no tenemos para el agua, no tenemos para la renta, pastor, murió un familiar, no tenemos para llevarlo a México, porque hay muchas necesidades. Y si yo no lo hago intencionalmente, como dice aquí, por sabiduría, entonces voy a decir: ya me lo gasté en la renta, ya me lo gasté, porque también hay otras necesidades. Así que yo tengo intencionalmente que decir: tengo una cuenta que una proporción, y no tengo problema de decirles qué proporción. El 5% del total de las entradas va a generosidad y misiones. Así que yo, cuando alguien viene con una necesidad, que han venido a veces con necesidades de: pastor, necesito $3,000, yo digo: yo también y más, ¿no? Santo. Señor. Pero sinceramente yo no digo lo tengo, yo le digo: déjame ver cuánto tenemos en la cuenta de generosidad, porque esa cuenta está para eso, para ayudar a las necesidades de la gente en general. Déjame ver cuánto tenemos, porque gente ha venido. Con esa cuenta le ayudamos a misioneros que tenemos. Cuando un pastor no tiene, le decimos: pastor, realmente a veces es lo que me arde en el corazón, porque a veces ahí la gente está poniendo en sitios sociales: el carro del pastor, un Rolls Royce; el carro de la esposa del pastor, un BMW; el carro del hijo del pastor, un Audi; el carro del que da el diezmo, un Volkswagen todo deshecho. Y así lo ponen. Quiero decirle algo: tristemente hay ejemplos donde pastores y ministros han mal usado los recursos de Dios. Los hay, y quiero decir esta palabra, y es seria, pero es real y sale de mi corazón. Es repugnante eso, y es completamente censurable, y está completamente mal, y todos tendrán que rendir cuentas delante de Dios, porque son los dineros de Dios. Dicho eso, son menos los ejemplos de eso, de los pastores alrededor del mundo que están necesitados, que no tienen dinero y que están sufriendo. Y entonces, cuando la gente empieza a hablar que como que todos los pastores traen Rolls Royce y no saben la realidad de la obra de Dios, eso me puede un poco. Eso no puede ser posible. Entonces tenemos esa cuenta que se llama generosidad y misiones, y en esa cuenta un 5% de lo que entra a las iglesias viene ya sea para un hermano, o ni siquiera tiene que ser hermano, se lo soy sincero. Puede ser una persona que ni se congrega con nosotros, que tiene una necesidad: pastor, necesitamos. Y yo siempre digo: déjame ver cómo está nuestra cuenta de generosidad y misiones para poderte ayudar. O un pastor o un misionero, y lo tenemos. Porque yo creo que, aunque yo no soy ni levita, ni israelí, ni nada, en esto hay sabiduría. En esto hay principios aplicables a nosotros el día de hoy. Como en el segundo diezmo, que era para adoración en Jerusalén. Claro que no vamos a ir a Jerusalén, aunque sería muy bueno que haga un ahorro y se vaya a Jerusalén, por lo menos a conocer, no a adorar. No, eso no nos hace ni más justos, ni menos justos, ni nada. Pero a veces no hacemos las cosas del Señor porque no somos intencionales en nuestros ahorros para el Señor. Bueno, una vez más, y es lo opuesto, porque usted lo ha escuchado. No sé, espero que no haya nadie aquí. Nosotros tenemos una iglesia generosa normal, pero hay gente que anda reclamando que por qué cuesta un seminario. Ya se los dije: ¿por qué cuesta un seminario? ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios no se vende? En lugar de ahorrar, ahorra para que vayas. Y luego, si quieres que sea un buen seminario, te va a costar. Cuesta en lana. Y no solamente el seminario, si no está en la ciudad, el transporte y el hotel y las comidas. Y muchos dicen: yo mejor no voy. Se quedan burros como están. Disculpe. Entonces podemos, escuche, hay sabiduría. No soy levita, no estoy obligado a hacer absolutamente nada de esto. Yo no estoy obligado a hacer nada de esto. Yo no lo hago por obligación. Pero hay principios en estos 3 diezmos que siguen vigentes. Mire, el primer diezmo se daba en reconocimiento que Dios es Señor de todas las cosas. ¿Eso ya no es ahora o qué? Ya no, Jesús ya no es Señor de todas las cosas. No es el Rey. No le pertenece todo. No, es más, vamos más allá, en donde no deberíamos nada más dar el diezmo, sino nuestras vidas mismas por el Evangelio y por Cristo. Donde podríamos decir: no, Señor, no es el diezmo tuyo, todo es tuyo. ¿No debería ser así? Así debería, ese principio
no se detiene con la ley, al contrario, se aumenta en el sentido de reconocimiento que no solamente de Dios es el diezmo, de Dios es todo, yo soy de Él. Yo les decía hace unos días, ¿qué es redimir? Porque decimos, Cristo me redimió, amén. ¿Qué es redimir? Redimir es te hizo suyo, te compró, te volvió a comprar, te volvió a adquirir. Redimir es, eres de Cristo, eso es redimir. Si tú crees que Cristo te redimió, estás diciendo que eres de Cristo. Ahora, ¿qué es? Pues sí, esa es mi alma, para cuando me muera, pues me voy con Él. No, todo es tuyo. Todo, perdón, es de Él. Todo lo tuyo es de Él. Todo, nos redimió. Algunos dicen, tuvimos bautizo, ¿no? A manera de chiste. Aunque los chistes son del pastor Raúl, ¿verdad? Pero le robo este. Que algunos se bautizan, pero sacan la cartera al bautizarse, ¿no? Lo único que no bautizan. Es una alegoría chusca para decir que no entendemos que aunque ni soy levita, ni estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, hay principios aquí que son evidentes y más evidentes con Cristo. Todo es de Dios, yo soy de Dios, todo lo que tengo es de Dios. El que solo me diga 10% pues es de gane, porque Él me podría pedir literalmente todo, como se lo pidió al joven rico, y el joven rico trastabilló. No le dijo al joven rico, ¿qué necesito para ser perfecto? Muy nice, seguir los mandamientos. Desde mi infancia los he seguido, le dijo. Yo sigo todos, desde mi infancia, yo he seguido todo. Y entonces lo vio y dice, porque lo amó, Jesús le dijo, bien has dicho, vende todos tus bienes, entrega lo que necesita y sígueme. Y ahí sí se chico palo. Y dice que mejor se fue. Es el principio del que estamos hablando. Y a veces estaciona que si es de la ley, que si no es de la ley, que el cristiano ya no, porque ya no está la ley. Y eso es la ley. Espérate, es que esto es mucho más. Hay principios implicados allá. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que el diezmo es el principio. En el evangelio el diezmo es el principio. O sea, si tienes problemas con el diezmo, hermano, estás en -4. Porque Dios te quiere restaurar la imagen de generosidad, y la generosidad es dar de lo más gordo, de lo mejor. No solo un diezmo o una ofrenda. Y a veces es mejor y más fácil vivir bajo la ley. Bueno, no tiene un principio de sabiduría, como les decía, ahorrar para seguirte capacitando. No vamos a Jerusalén, no tenemos que ir a Jerusalén. Mire, si usted va a Jerusalén, gloria a Dios. Y algunos de ustedes hasta se van a querer volver a bautizar, que porque están en el Jordán. Si ya te bautizaste, pero no en el Jordán, me voy a bautizar otra vez. Porque eso pasa, ¿no? Vaya, no tiene que. No, usted no tiene esa demanda de la ley, los israelitas, y usted no tiene que, pero habrá sabiduría en decir, oye, voy a ahorrar porque también quiero comprarme una mejor Biblia de estudio, quiero comprarme unos libros de estudio para entender mejor las escrituras, quiero ir a este seminario, ¿no será bueno que de repente diga, voy a tener un retiro de oración y ayuno? Porque no puedo ayunar con tantas cosas, voy a agarrarme por lo menos 2 días y voy a rentar una cabaña en Canyon Lake para poderme ir a encerrar con Dios. No soy místico ni nada más quiero pasar un tiempo con Dios. ¿Por qué no lo hace? Porque no hay tiempo, no hay dinero, no hay sabiduría de decir, voy a hacer mi ahorrito para buscar a Dios también. No estoy diciendo que Dios no se pueda buscar en todas partes, por favor no me malinterpreten, no estoy hablando de eso. Dios te lo encantas en el baño, vaya, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que podrías hacer algunas cosas porque en esto hay sabiduría. Bueno, ¿alguien? Escucha aquí, ¿están conmigo? Así que no terminamos en eso. Y ni siquiera voy a entrar a Malaquías y la maldición de le robaste a Dios. Mira, me lo voy a pasar, ahorita me lo salto. ¡Puc! Ya la vieron en la oración. Bueno, no voy a entrar porque no se necesita ni siquiera llegar a ese punto para entender lo que quiero decir. Voy a empezar a cerrar con Jesús y el dar. ¿Qué dijo Jesús acerca del dar? ¿Qué dijo Jesús acerca del diezmo? Ya vimos lo de la ley. ¿Qué dijo Jesús y la generosidad, no? Y obviamente Jesús era judío. Y dice que como judío estaba sujeto a la ley. Completamente. Estaba sujeto completamente a la ley. Y si estaba, es más, escuche lo que le voy a decir. Jesús cumplió la ley como nadie la hubiera podido cumplir. Fue el único que cumplió la ley. Y te metiste así tranquilito, así como.
Ya que iba a pedir la ofrenda, te viniste ya. Escuche, Jesús fue el único que cumplió la ley al 100%. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces daba los 3 diezmos. Porque todos los judíos estaban obligados a la ley. Y él como judío fue el único judío que cumplió al 100% la ley. Por tanto, él daba los 3 diezmos. Inclusive, quizá en esta edad todavía no los 3, pero ¿recuerda cuando se perdió en el templo? Que lo andaban buscando. Estaba en las fiestas de Jerusalén. Era la fiesta de la que hablé hace un momento. O sea, sus padres también llevaban a cabo esto. Así que como judío, él cumplió la ley al pie de la letra, como nunca nadie lo hizo, porque no lo podían hacer. Él cumplió la ley, la cumplió, como dice las escrituras. No la abolió, la cumplió al 100%, incluyendo todos los diezmos. Tanto así que cuando se le cuestiona acerca del dar, Pedro le dice a Pedro: ve, vas a pescar un pez, vas a sacar una moneda y de ahí vas a dar los impuestos, ¿no? Y le dice a los fariseos que lo estaban acusando: ¿y se tendrán que dar los impuestos al César o solo los diezmos al Señor? Y dijo: mira, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, las dos cosas. Y hay cristianos que no le dan ni al César ni a Dios. Bueno, no soy profeta. JC vino hace 2 semanas, nada más yo digo, ¿verdad? Así que Dios, Jesús, cumplió con la ley, incluyendo los 3 diezmos, fomentó que se diera. Y obviamente aún así pudieran decir: pero le estaba hablando a judíos y él como judío, pero nosotros no somos judíos. Recuerdo aquella cita precisamente en Lucas 14:42 que dice: mas hay de vosotros fariseos que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús lo viene y lo pone en un balance otra vez. Mira, si te quieres justificar por tu diezmo, lo que das, si te crees más santo, si que te crees más puro, si te crees la última Coca-Cola en el desierto y el mejor cristiano del mundo por lo que das, estás muy equivocado. No es así. No te olvides de la justicia de Dios. Es decir, no olvides que Dios es el que te justifica porque tú no lo estás haciendo. No olvides del amor de Dios. No olvides tu corazón. Quiero que no olvides tu corazón sin dejar de hacer lo otro. Ahora, todavía algunos dijeran: Pastor Israel, pero bueno, está bien, sigue hablándole a judíos. Nosotros no somos judíos. Jesús sigue llevando más allá a la generosidad y empieza a hablar de la bendición que es el dar. En Mateo 7:38 dice, Mateo 7:38: dar y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Da y serás bendecido. Y lo lleva a lo máximo, amados hermanos, Jesús. Lo traspasa de lo que es el judaísmo al corazón de Dios. Si queremos seguir las enseñanzas de Jesús, tenemos que andar como Él anduvo. Cristiano significa ser como Cristo. ¿Y sabe qué Él hizo? Filipenses 2:5-8. Se despojó, tomó forma de hombre y murió hasta la muerte, y muerte de cruz. Dio todo, dejó todo, y nos vuelve a transportar otra vez más allá del diezmo y nos dice: mira, como si Jesús nos dijera: te quiero ser franco, si vas a caminar conmigo, este es mi ejemplo. Siendo Dios, no estimé el ser igual a Dios como cosa a que aferrarme, sino que me despojé a mí mismo y tomé forma de hombre, de siervo, y fui hasta la muerte. Dejé todo, entregué todo para gloria del Padre. Esa es la enseñanza de Jesús. Si tú siguieras insistiendo
que Jesús no enseñó para el diezmo para aquellos que no somos judíos. Jesús te dice: sígueme, deja todo, entrega todo, todo. Entonces vas a decir: mejor solo el 10. ¿Me entiende? Porque los dos polos se polarizan, los dos segmentos de los que luchan por estas situaciones se polarizan, y siempre Dios nos lleva a más. Deja todo, sígueme, es todo, es todo. El diezmo es un buen inicio, el diezmo es una buena partida, pero no estamos bajo la ley, en el sentido de que no nos vamos simplemente a parar ahí y establecer ahí. Todo es de Él, todo. Yo quiero seguir con mi estudio, pero ya me lo pusieron muy melo con esta música, y así como que aterrízalo. Ya, así que vamos a orar y levantar las manos en esta hora, porque ya con esa musiquita está para eso. Tócame un rock and roll para mover un poquito más al Nuevo Testamento. Es más, siéntate ahí un ratito, yo te llamo. Gracias. Es que Dios lo usa y entonces como que tengo que aterrizarlo. Está todo el ambiente creado así, ya casi la gente está llorando y yo todavía le tengo que decir el Nuevo Testamento. Todavía no termino. Al ser salvos también somos regenerados y empezamos un proceso de santificación en donde la imagen de Cristo se va restaurando en nosotros. Parte de esa restauración en nuestras vidas es un corazón obediente a Dios y lleno de generosidad. Escucha, un corazón regenerado es un corazón de generosidad, porque Dios es un Dios generoso. Y cuando somos salvos, la imagen de Cristo se empieza a regenerar en nosotros, es regenerada en nosotros. Empezamos un proceso de santificación en donde todas las áreas de nuestra vida se van acoplando a la voluntad de Dios. Y desde el principio, una de esas facetas, una de esas virtudes era la generosidad. Así que uno de los primeros frutos de una persona convertida debiera ser la generosidad. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Cuando se convirtió, ¿qué hizo? Le regresó lo que había robado y más. ¿Qué pasó en la iglesia cristiana? Hechos 2. La iglesia cristiana es formada, día de Pentecostés, 3,000 convertidos, avivamiento tremendo. ¿Qué empiezan a hacer los cristianos en ese momento donde se convierten y hay un gran avivamiento del Espíritu Santo? Hechos 2:44. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es lo que hacían. Es decir, la llenura del Espíritu de Dios, la conversión, el mover del Espíritu de Dios, las primeras cosas que empiezan a mostrarse en la iglesia cristiana es la generosidad. ¿Qué diezmo? Aleluya. Ya quieres que yo terminase. Fire, brother. Escucha. Esa lo mandó la hermana Isabel, no se haga. Usted me lo mandó. Escuche. La primera iglesia cristiana estaba compuesta de judíos convertidos al cristianismo. Voy a repetir esto. La primera iglesia cristiana estaba compuesta de judíos convertidos al cristianismo. Estos judíos convertidos al cristianismo, como eran los discípulos eran judíos convertidos a Jesús, eran seguidores de Cristo, pero eran judíos. Estos judíos siguieron muchas de las prácticas judaizantes. Inclusive hubo un pleito después porque querían que los gentiles, lo que no eran judíos, practicaran las mismas leyes que los judíos. ¿Está conmigo? Bueno, lo que le quiero decir es que para este momento que estaban vendiendo casas, ¿qué hacemos para ayudar a toda la gente? Estos judíos creyentes de Cristo daban sus 3 diezmos porque eran judíos. Esto era extra, esto era generosidad, esto ni siquiera era ya por ley, como somos judíos damos nuestros 3 diezmos. ¿Quieren más? No, hombre, ya.
No, hombre, ya nada, estaban llenos del Espíritu Santo, estaban con nueva vida, estaban en fuego. ¿Qué hacemos para bendecir? Bueno, pues es que allá tenía un ranchito allá, cuando me vine en Tangamandapio, lo iba a fincar, pero yo creo que ya no regreso. Lo voy a vender y voy a ver a quién podemos bendecir acá o allá. Pero no decir, y ahí está mi diezmo. No, ¿cuál? Era parte. Repito, estos hombres creyentes, iniciadores de la primera iglesia cristiana, eran judíos. Seguían las leyes judías aún después de haber seguido a Cristo. Eso fue un problema después cuando los gentiles empezaron a entrar a la iglesia, porque querían imponerle las leyes judías para poder seguir a Cristo. Tuvo que haber un concilio de Jerusalén para decir qué se les iba a pedir a los cristianos y qué no se les iba a pedir a los cristianos. Si eran judíos, seguían las leyes judías, ellos ya diezmaban. Aparte, vieron cómo iban a bendecir a los demás. Eso hizo la conversión. Eso hizo la regeneración. Eso hizo la llenura del Espíritu Santo. Mientras ahora se están peleando que se da el diezmo, que se no da el diezmo, que se con la ley, que se con la ley. Esta gente daba lo que le correspondía a la ley e iba mucho más allá a vender propiedades para ver cómo se bendecían unos a otros. Capaz que yo hoy vengo y digo, a ver quién vende sus casas porque tenemos necesidades de ayudar a algunos hermanos. No, hombre, es una secta, te van a robar. Hay que echarles al FBI, han de estar robando algo. Está completamente, sería completamente fuera de contexto. Se armaría un pleito, que por qué se está haciendo esto, que por qué quieren robar cosas, cuando vemos que escrituralmente era una muestra que ni siquiera los apóstoles, no dice que se pararon y dijeron vamos a levantar una ofrenda. La gente empezaba a dar. Y lo más tremendo es que decía que lo venían y lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles lo administraban. Obviamente esto también suena aberrante en la cultura de hoy. Ya mero, si se lo quiere clavar, mejor yo lo doy a los pobres. Si usted lee la Biblia, y una vez más, yo lo hablo con toda libertad, porque yo no lo voy a pedir, tráiganlo a mis pies. A ver, tú échale más aire. Por favor, no. Estoy explicándole y narrándole lo que dicen las escrituras y cómo era con los cristianos. No, esto ya pasé lo de la ley, ya pasé lo del pueblo de Israel, estoy hablando de los cristianos. ¿Alguien me está escuchando? Y uno entiende que la generosidad se empezó a expresar y la iglesia empezó a fundamentarse. Yo estoy por terminar. Yo sé, allá me tardé 1:15. Aquí lo voy a hacer en menos tiempo porque ya me vio fue el pastor Raúl. Escuche. La iglesia se empezó a fundamentar y los líderes empezaron a establecerse de tal manera que en Hechos capítulo 6, póngalo ahí en sus notas, Hechos capítulo 6, los apóstoles tienen que llamar a junta a la iglesia, que no era una iglesia pequeña, eran más de 3,000 personas para ese momento, ¿sí? Y les dicen, ¿saben qué? No podemos estar sirviendo a las mesas, atendiendo a las despensas y haciendo todo esto. Vamos a dejar que ustedes levanten líderes para que nosotros nos dediquemos a la oración y a la palabra. Es decir, los líderes empezaron a cimentarse, a dedicarse nada más al ministerio. Después también vemos que Pablo habla que hay líderes que trabajan en predicar la palabra. Primera de Timoteo 5, 17 y 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que los líderes empezaron a tomar posiciones de dedicación única para servir a Dios. La pregunta es, ¿y cómo se sostenían? ¿Cómo se sostenían? Algún sabio dirá, debían ser como Pablo, que trabajaba secularmente para poder sustentar el ministerio. Bueno, nada más leen la mitad, porque Hechos 18, 1 al 5 dice de la siguiente manera. Hechos 18, 1 al 5. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, habla de Pablo, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que en esta parte vemos que Pablo está trabajando en hacer tiendas para poder sustentar su ministerio. Sigue.
Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Aquí ya no estaba trabajando secularmente, aquí estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Quién le sustentaba el ministerio a Pablo? ¿Quién le sustentaba el ministerio a los líderes que trabajaban? ¿De dónde comían? Si los cristianos no tienen que dar nada, ¿de dónde? Y los que dicen, pues que hagan tiendas como Pablo. Pablo también había momentos en donde se dedicaba nada más al ministerio. ¿De dónde? ¿De dónde, divino tuerto? ¿Cómo es la? ¿Cómo dicen? ¿Con qué ojos, divino tuerto? Obviamente son preguntas que no se hacen, ¿no? Pues que le caiga el maná del cielo. Pablo responde, Pablo mismo. Pablo responde en 1 Corintios 9, 1 al 24. 1 Corintios 9, 1 al 24. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, no por poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. No lo digo yo. Dice, y lo cierra, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿De dónde agarraba Pablo? ¿De dónde agarraban los líderes que se dedican a eso? De las ofrendas que la iglesia daba. Por eso dice, es raro que si sembramos en lo espiritual cosechemos en lo espiritual. ¿Será raro? ¿Será así como, ¿qué? ¿Cómo? Bueno. Entonces, esto no se entiende, pero usted lo tiene que entender. Muchas veces simplemente dice, Dios no quiere eso, pero no hay ningún fundamento para decir lo que Dios quiere. Aquí está en la escritura lo que Dios quiere y lo que Dios ha estipulado. Inclusive Pablo dice, el Señor dijo que el que trabaja en el evangelio, que viva del evangelio. Es lo que el Señor dijo, ni siquiera Pablo lo dice. Ahora, ¿esto da una licencia para entonces aprovecharse? No. Esto no da licencia para. Entonces usted puede decir, pero entonces ¿dónde está el margen? O sea, ¿dónde está el margen, pastor? Ya va, esto no lo está diciendo porque piensa comprarse un BMW o lo está preparando o cómo. No, creo, y lo decía en el sur y se lo digo también a ustedes, creo que el líder de la iglesia, el pastor de la iglesia, es una imagen y un representante de los congregantes a los cuales ellos representan. Creo que debe de haber un balance, y creo que muchas veces, lamentablemente, esto está mal, porque hemos conocido iglesias en donde la iglesia, los congregantes, tienen cierto estatus económico, no son ricos, pero el pastor está muy mal económicamente.
y hasta le da lástima a los congregantes. Y ahí le andan dando, ay, dale un juguetito al niño del pastor, porque pobrecitos. Eso no debería de ser. Porque ni siquiera los congregantes se sienten dignificados por su pastor. Porque se tienen esa condición, porque se tiene ese estereotipo. Ese pastor debería ser representativo del general de su congregación, en donde nos veamos normales, iguales. Ustedes trabajan en sus trabajos seculares, yo trabajo para el Señor. Habrá congregaciones que sean más pudientes, el pastor puede ser más pudiente. Claro que yo le podría decir a esa congregación, ¿saben qué, amados hermanos? Si ustedes no van a dar para que su pastor pueda vivir dignamente, su familia pueda vivir dignamente, ¿saben qué? Pues mejor me llevo al pastor y ustedes váyanse a otra iglesia. Y ya. Y entonces puede ser, es que el diezmo es para la ley. Bueno, vean el video para los diezmos de la ley. Ahora, hay el otro extremo, en donde yo tendría que hablar con el pastor. Porque la iglesia es humilde, es decir, no humilde en actitud, sino de recursos. Y entonces el pastor anda buscando de que les voy a pedir una ofrenda porque necesito una iPad con 128 gigas porque la cuarta generación. ¿Qué? Estás viendo que los hermanos a veces apenas pueden, pero es para poner la Biblia y predicar de ahí. Por favor, ¿qué te pasa? Los hermanos apenas pueden sustentarse ellos solos. Si quieres la última generación de la iPad con 128 gigas. Ni sabes qué es eso. Entonces yo tendría que hablar con el pastor y decirle, mira, bájale. Y si tienes sueños de grandeza, pues mira, ve a vender vacas. Yo no sé qué tienes que hacer aquí. No vas a lucrar con la iglesia. Así no trabaja esto. O se trabaja de los dos lados. No me entienda, pero tiene que haber un balance, ¿no? Entonces el pastor tiene que ser, lo que gane el pastor tiene que ser representativo de las congregaciones que están pastoreando, en donde tanto el pastor se sienta bien como la congregación se sienta bien. ¿Me entienden? Obviamente yo me veo guapo y todo, porque ustedes se ven guapos y todo. A ver. Como puedo ir al mall, como puedo ir al thrift store. Así somos nosotros, amén. Por todo y en todo estoy enseñado, dice Pablo. Sé tener abundancia como sé tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa de Filipenses 4 es en contexto de financiero, Todos conocemos el todo lo puedo porque Cristo me fortalece. Si no ha leído el capítulo 4, léalo. Es contexto financiero. Pablo le está dando gracias a la iglesia de Filipos de la ofrenda que le mandaron y que se recordaron de él. Y empieza a decir, pero yo he aprendido a tener escasez como tener abundancia. Por todo y en todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto es financiero de los siervos de Dios. Así que el siervo de Dios debe estar preparado para tener abundancia como para tener escasez. Ese es el corazón. Puedo tener abundancia, puedo tener escasez, puedo comer tacos en la calle, puedo ir a Chama Gaucha. Por todo y en todo estoy enseñado. Es el corazón. Sé tener abundancia como sé tener escasez. Y vamos a terminar con esto. ¿Cómo damos? Ok, ya entendimos. Pues sí, pues ni modo, tenemos que dar para el pastor también. ¿Cómo? Hay un ejemplo de Pablo, que con esto yo quiero terminar, en donde él no está pidiendo el diezmo. Él está pidiendo una ofrenda para los necesitados en Jerusalén. Sin embargo, al momento de pedir menciona ciertos principios muy importantes y que nos dan mucha luz de cómo da la congregación. Una vez más reitero, en este pasaje no está pidiendo diezmo, está pidiendo una ofrenda especial para necesitados en Jerusalén y le manda a decir a la iglesia en primera de Corintios 16:2 cómo debe de dar. Y si bien no está diciendo diezmo, nos da un parámetro de cómo los cristianos pueden dar. Por ejemplo, 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bien, lo primero que dice es cada primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo y lo que está implicando es que des periódicamente, cíclicamente. Cuando tú recibes tu cheque, lo recibes semanalmente. Ya vimos que no tiene que ver con
con elotes o con vacas, ¿verdad? Cuando tú recibes tu cheque, es semanal, es quincenal, es mensual. Bueno, cada vez que tú lo recibas, aparta, dice, aparta, pon aparte algo. Repita conmigo, pon aparte algo. ¿Sabe que muchas veces no hacemos esto? ¿Sabe que usted llegamos, ay, deja ver cuánto traigo? Y entonces damos lo que traemos. Pablo está diciendo y está enseñando, mira, cíclicamente, cada primer día de la semana, aparta algo, es decir, intencionalmente prepara algo, ¿sí? Así que si tú quieres dar de una manera sistemática, hazlo cíclicamente, hazlo intencionalmente, es decir, ven preparado para dar, no nada más a ver qué sale, porque muchas veces no te acuerdas que ese pantalón no lo habías usado y lavaste un billete de a 100. Hasta sale todo enrollado, no sabías que lo tenías, deja ver cuánto traigo. Tú pensabas que traías uno de $1, voy a dar la ofrenda, y llegando aquí ves que es uno de a 100. Y empiezas a buscar si tienes uno de $1. Ya no traes, hasta le vas a decir allá a los de la ofrenda, ¿no tendrán cambio? Pero ni te acordabas que lo tenías, no sabes ni de qué era, porque no te preparas. Aquí dice separa algo. Tienes que venir preparado desde antes de llegar, tienes que venir preparado. Bueno, pero ¿de qué estás hablando? ¿De cuánto? Dice, conforme o según hayan prosperado. Según hayan prosperado, es decir, proporcionalmente a lo que tú prosperaste, da. Proporcionalmente a lo que... Y bueno, ¿y cuál es la proporción? ¿De qué proporción, de qué porcentaje estamos hablando? ¿Y cuál es el porcentaje que estamos viendo desde Génesis? No lo dice ahí, granted, ¿verdad? ¿Sí? No dice que aparte el diezmo, pero sí dice que sea porcentual a lo que tú has prosperado. Y si podemos decir, bueno, pues no dice diezmo, pero es algo que ha estado recurrente siempre, pues es un buen inicio, el diezmo. Así que vamos a apartar intencionalmente y cíclicamente el diezmo para darlo al Señor. Y tráiganlo a casa, dice, tráiganlo, para que cuando yo llegue no se recojan esas ofrendas, porque está hablando de esta ofrenda especial. Así que hay estos principios, y termino con esto. Yo creo, y es mi convicción personal, que no hay argumento fuerte, bíblico, para decir que el diezmo ya no es para hoy. Pero a la misma vez, muy profundamente creo que Dios nos quiere llevar más allá del diezmo. Que su intención de creación es la generosidad, que va mucho más allá, que es lo que se empezó a plasmar en las primeras manifestaciones del Espíritu Santo. Las primeras manifestaciones del Espíritu Santo no solamente fueron lenguas, prodigios y señales. Ahora sí, David. Ya se había dormido, David. Las primeras manifestaciones también fueron generosidad, como una manifestación de que la iglesia estaba llena del Espíritu Santo y llena de Dios y quería hacer la obra de Dios. Y los apóstoles no mencionan diezmo porque tienen ese corazón. Diezmo es un buen inicio, pero queremos llevarte a la generosidad, y la generosidad es más allá del diezmo. Es que tú puedes decir, soy el diezmo como aquellos del principio que daban pero vendían sus casas. No te estoy diciendo que vendas tus casas, a menos que Dios te lo diga. Y si Dios te lo dice y tú entiendes que todo es de Dios, obedece. Y quizá no te lo diga, pero ¿sabes qué? Quizá te puede decir, quiero que lleves a comer a esta persona, o quiero que le lleves de comer a esta persona. Puede ser de la iglesia o no de la iglesia. Y tú le puedes decir, Señor, es que ya di el diezmo y ya me quedé ahora sí sin dinero para la semana. Ya con el diezmo ahora sí estoy en cero. Ya, o sea, ¿cómo lo voy a llevar a comer? O sea, ya tengo el mínimo. Y Dios te va a decir, llévale de comer, hazle de comer, invítalo a comer. Y tú tienes que ser generoso. Y no te puedes escudar de decir, no, ya di el diezmo, hay que el pastor vea cómo con la generosidad esa le deje de comer. Yo ya no. Porque Dios te quiere llevar a la generosidad. Y yo doy gracias a Dios porque Él es una iglesia generosa. Yo de repente me encuentro cosas, y esta televisión,
Pues no, se hicieron una cooperacha entre los maestros de la iglesia de los niños y la comunidad. Yo ni sabía. Eso es generosidad, aparte del diezmo. Y yo estoy agradecido con el SC. Pero tiene que haber una estructura en donde debemos decir, no es que dejemos de hacer una cosa y hagamos la otra. Y la pregunta sencilla, como decíamos, bueno, y si todos dicen, no se preocupe, pastor, vamos a poner las sillas, las compramos. Vamos a ir a pagar la luz, vamos a pagar el agua y tendrá el cheque para pagar la renta. Yo se los agradecería mucho. La única pregunta que sería, ¿y con qué voy a vivir yo? Trabaje, pastor. Yo no tengo ningún problema. Gracias a Dios tengo estudios, tengo maestría. Me valgo por mí mismo, por la gracia de Dios. Pero tengo una convicción. Dios me llamó a servirle. Y quiero decirles, para que usted vea todo lo que se hace, solo la punta del iceberg. Hay un trabajo no solamente mío, porque trabajamos en equipo, pero definitivamente tengo que hacer logística. ¿Cuánto cree que me tardé haciendo este estudio que no se los alcancé a dar todo? Las visitas. Gracias a Dios por los líderes de célula, porque quedan carga, pero a veces te llaman los hermanos, pastor, me siento mal. Si uno se alarma, 3 de la mañana, dígame, no, ¿qué pasa? Me duele la cabeza, ore por mí. Entonces, gracias a Dios ahora los líderes de célula les hablan, ¿verdad? Tienes que ser generoso sin dejar de hacerlo. ¿Me entendemos? Y quizá hay personas aquí que no dan todavía. Y sabe que mi corazón no es de obligar a la gente, porque yo creo que tiene que ser por convicción. Nosotros dependemos de Dios, no de la gente. Eso es lo que me enseñó mi apóstol y mi pastor, reverendo Víctor Toranzo. Yo no dependo de la gente, yo dependo de Dios. Así que yo no me siento presionado para decirles, den. Usted nunca me ha escuchado decir eso. Eso no quiere decir que no tengamos retos económicos. Eso no quiere decir que yo, que estoy al frente, tengo que ver las cuentas y decir, ahora sí, ¿cómo voy a pagar estas cosas? Porque yo soy el que me tiene que enfrentar con eso. Aparte lo de gastos personales, sino los de la iglesia. Yo soy el representante, tengo que lidiar con esa carga, tengo que ver cómo le hago. Pero yo sé que no es la gente la que nos sostiene, sino que es Dios. Por tanto, yo no me veo presionado a presionarle a usted para que dé, porque al último yo estoy convencido que Dios es el que me sostiene con usted o sin usted. Y Pablo dijo, no es de que yo busque fruto para mi cuenta, sino para sus cuentas. Ustedes son bendecidos cuando reconocen al Señor. Y es cuando venimos como iglesia a decir, escucha, yo tengo que empezar a reconocer al Señor por lo menos con el diezmo. Por lo menos. Porque Él es el Señor de todo lo que tengo, de todo lo que soy. Él me da las victorias como se las dio a Abraham. Él es mi todo. Jesús es mi ejemplo y Él dio todo. Señor, voy a empezar con esto. Empezar. Así que si tú no das el diezmo, te invito a que lo empieces a dar. Algunos de ustedes dan el diezmo, pero no dan el diezmo. Ahora pregúntame, ¿cómo es eso? Sí, algunos de ustedes dan el diezmo, pero no dan el diezmo. Y usted me pregunta, ¿cómo es eso? Que ustedes les ponen que es diezmo, pero no es el diezmo. O son muy malos en matemáticas, o no lo están entendiendo. Porque entonces yo lo veo y digo, si es el diezmo, el hermano está muy mal económicamente, hay que ayudarle con la cuenta de generosidad de misiones. Porque dice que es diezmo, pero son $5 al mes. Eso quiere decir que le entraron $50 y vivió un mes con $50. Hermano, ¿está bien? ¿Le llevamos una despensa o algo? Y dice diezmo. Digo, no, pues hermano, los hermanos han de estar mal económicamente. Entonces hay algunos que diezman pero no diezman. Y tú tienes que hacer bien tus cuentas. Si recibes 100, das 10. Ahora esto es lo hermoso del diezmo, amados hermanos, que no discrimina.
Si tú tienes $1 al mes, Dios te dice son 10 centavos. Es tu reconocimiento. Y tú puedes decir, algunos me han dicho, pues ni el sobre que me da, ¿para qué lo doy? Porque no tiene nada que ver con esa cantidad, sino con tu disposición de reconocer lo que Dios te ha dado. Da los 10 centavos. Pero también, sí, pero yo gané 1,000,000 y voy a tener que dar 100,000, eso es mucho. Con 10,000 yo creo que está bien. 100,000. Porque no discrimina el diezmo. Es para unos como para otros. Dios lo puso así. ¿Se da cuenta? Entonces, tienes que dar tu diezmo correctamente. Hay algunos que dan diezmo cometa Halley. ¿Alguien se acuerda del cometa Halley? ¿Qué pasa cada 50 años? Así dan el diezmo, ¿no? Es diezmo aguinaldo, no sé, porque lo dan cada diciembre. Tienen que dejarlo de hacer así. Tienen que hacerlo constante. Y les repito, yo creo que ven mi tono y no. Miren, hermanos, esto sigue con nosotros, sino esto es de Dios. Nosotros hemos confiado en Dios. Y Dios es el que provee de alguna u otra manera. 8 años de ver su mano con poca gente, con mucha gente. Ayudamos hasta misiones. Yo me quedo sorprendido. No solo pagamos nuestros 2 edificios en San Antonio. Tenemos edificios en Atlanta y lo pagamos también. Gracias a Dios ya los de Los Ángeles ya lo pagan solos, porque también lo pagamos el de Los Ángeles. El de Livermore, gracias a Dios ya se pagan solos también. Los americanos lo pagan. Pero no se piensa a veces en eso. Yo lo pienso y digo, no me siento ni una pizquita obligado con el sentido de decir, ¿qué les pasa? Porque si no, el devorador. No. Mira, si no das, pues, es tu relación con Dios. Tú y Dios, tú y Dios. No te pelotes con el Señor y ya. Porque de todas maneras dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Es Dios. Es Dios. Y Dios es fiel y ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Ahora, Dios está restaurando la generosidad en tu corazón. Dios te está llevando a entender que Él es el dueño de todo. De todo, no del 10, del todo. Estás en comunión con Dios para que Él te diga qué tienes que dar, cómo tienes que invertir tus recursos para Él. Yo le doy gracias a Dios porque en general tenemos una iglesia de buen corazón. La semana pasada tuvimos la venta de alimentos para lo de Haití y gracias a Dios se dio una muy buena venta. ¿Cuántos chiles? 100 y tantos. Comen bastante ustedes, que nos conviene en estas ocasiones. Yo le doy gracias a Dios que cooperaron y que compraron. Y quiero que oren por mí, porque el martes voy a Haití. Regreso el viernes, voy casi para estar con ustedes en el inicio de Romanos aquí, compartiendo. Pero es ahí donde uno le parte el corazón y dice, quisiera tener más para dar. La gente allá peleándose, que se va a dar, que si no se va a dar, que se robaron, que si no se robaron. Y aquí la gente, hermanos nuestros, no solamente gente que todos deberían ser ayudados, pero hablo de nuestros hermanos en Cristo, de nuestra iglesia, sin poder tomar agua. Deje alimento siquiera, agua. Entonces uno dice, de verdad, a veces yo me frustro porque quisiéramos tener más para ayudar más. Se conocía de un caso en la semana y que me dan ganas de decirle, un caso muy triste, ¿cuánto necesitas? Y me acordé que nosotros también estamos. Pues sí, así sarcásticamente, pero triste, porque cómo me gustaría tener más para poder decir, tranquila, no te preocupes por nada, aquí está un cheque, tú tranquila. Y saber que no podemos dar a veces porque estamos limitados para
sacar adelante las cosas básicas de que tenemos que sacar adelante. Y es cuando entiendo, es que verdaderamente lo que está, Señor, pidiendo de nosotros es un corazón generoso. Y como ustedes saben, muy pocas veces hago ofrendas especiales. No voy a hacer ofrenda especial este día, no se asusten. Básicamente lo que le quiero decir es que yo tengo la convicción que si toda la gente fuera diezmadora y generosa, no se tienen que hacer ofrendas especiales de nada. Si todos los creyentes diezmaran como se debe y tuvieran un corazón generoso, no se necesita pedir y pedir y pedir y pedir, solo porque es algo natural en el creyente, como algunos de ustedes lo han hecho, que yo no me he enterado, hasta después me entero, que ustedes mismos ven una necesidad con la gente, ustedes mismos se aproximan y han sido de bendición. Los felicito. Así debe de ser. Donde es del creyente, ni siquiera del corporativo. Es el creyente que siente necesidad y empieza a ayudar. Es las células que han ido a repartir comida, que han ido a repartir chamarras. A la gente necesita, sin que yo lo organice, sin que la iglesia lo organice, ellos mismos dicen qué vamos a hacer. Eso es el corazón. De eso estamos hablando. A eso queremos ir. A la generosidad, más allá del diezmo. Así que para terminar, quiero que se preparen. En este momento vamos a recoger diezmos y ofrendas. No los recogimos antes. Quizá usted diga, híjole pastor, pues no vengo preparado para dar ahora sí como debe de ser. Bueno, lo trae como debe ser la próxima semana. ¿Ya? Pero ahorita vamos a recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Prepárese en este momento. Hay gente que ha visto mientras se prepara la mano de Dios tan grande, que empezó dando el 10% y ahora dan el 90% y viven con el 10%. Fíjese qué tremendo. Empezaron dando el 10%, ahora viven con el 10% y dan el 90%, porque Dios les ha sido fiel. Porque Dios, una vez yo escuché, y es cierto, a Dios nadie le gana a dar. A Dios nadie le gana a dar. Y si usted, amado hermano, todavía cree que eso es para la ley, que usted no está obligado, que usted así es, no se sienta obligado, yo no lo voy a obligar. Es la convicción. Yo oro al Espíritu de Dios que traiga convicción de lo que hemos estudiado a través de la palabra, que traiga convicción a su vida y que sea parte, como los de Macedonia, que dice la palabra en Hechos, que decían: déjenos ser de bendición, déjenos ser de bendición, déjenos ser de bendición. Usted dice: pastor, pues aún así no creo en el diezmo. Perfecto, espero que creas en la generosidad que está por todas partes. ¿Cuánto vas a dar? Así de sencillo. Yo todavía no creo en el diezmo. Perfecto, la generosidad no la puedes negar, está por todas partes. ¿Cómo vas a manifestar tu generosidad? ¿Cómo vas a ser partícipe de los que siembran espiritualmente, cosechen materialmente? ¿Cómo? Son preguntas bíblicas, sencillas y fáciles. Oremos para que podamos pasar a dar ofrendas y diezmos. Señor, eres tan bueno y generoso. Nos das y nos das en gracia, Señor, porque muchas veces la realidad es que nosotros no te damos y tú nos das y nos sigues dando y nos sigues dando, Señor. Es tu gracia, es tu misericordia, que aún hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Gracias, misericordioso Dios. Gracias, Señor del cielo y de la tierra. Gracias, papito. Regenera, restaura esa imagen tuya en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser generosos como tú eres generoso, a dar como tú das, sabiendo que tú eres el dueño de todo. Nos redimiste, nos compraste con tu sangre, somos tuyos y todo lo nuestro es tuyo también. Ayúdanos a vivir una vida de generosidad en el nombre de Jesús.
Bendice, Señor, al dador alegre.